Entonces, ¿qué características tiene la jurisprudencia constitucional? Dos a tener en cuenta. Primero, que cuando hablamos de jurisprudencia constitucional, claro, es importante la jurisprudencia que dé la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, ¿cómo no? Pero en rigor, cuando hablamos de jurisprudencia constitucional, es aquella potestad que en exclusiva la tiene el Tribunal Constitucional. Y es que, claro, si el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la ley, definitivamente es el indicado. El Poder Judicial, la Corte Suprema en rigor, es el supremo intérprete de la ley, mientras el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Entonces, a partir de allí, es que cuando el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema juntan las espaldas para poder medirse, es que surge, doctores, esta circunstancia que estamos hablando acá. Repito, cuando señalamos cuáles son las características de la jurisprudencia constitucional, la primera de ellas es que se trata de una potestad exclusiva del Tribunal Constitucional. ¿Y de dónde sale esto? Del artículo 201 de la Constitución, cuando nos dice el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Ahí hay una mala redacción. No es que se controle la Constitución. Lo que ha querido decir el constituyente es el órgano de control de la constitucionalidad. Con eso te está diciendo, tiene la última palabra. Si la Corte Suprema interpreta de una manera y el tribunal de otra, es el Tribunal Constitucional lo que se da. Entonces, hablar de jurisprudencia constitucional es hablar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y alguien podría decirme, Guido, ¿y cuál es el basamento de esto? Tiene dos basamentos. Tiene un basamento legal y tiene un basamento constitucional. El basamento legal se da desde el artículo 6º del título preliminar del pasado Código Procesal Constitucional. ¿Por qué? Porque si lo señalaba el Código, por más que luego se haya cambiado y el nuevo Código no lo diga, eso permanece. Eso permanece, que es que la doctrina jurisprudencial, señala, la doctrina jurisprudencial es obligatoria para todos los jueces. Es decir, lo que el Tribunal Constitucional razone, lo que el Tribunal Constitucional interprete, repito, tiene carácter obligatorio para todos los jueces. Con lo cual ya está marcando esa jerarquía superior que debe tener. Y el segundo, la propia Constitución. Cuando la Constitución, en el artículo 202, a renglón seguido, de que le da al Tribunal Constitucional, ¿no?, lo inviste como el órgano de control de la Constitución, a renglón seguido dice que el Tribunal Constitucional conocerá en última y definitiva instancia, los procesos de jurisdicción de la libertad, las resoluciones denegatorias de los procesos de jurisdicción de la libertad. Qué importante. Es decir, pasan primero por el filtro del Poder Judicial, y si el Poder Judicial declara improcedente o infundada la demanda, o sea, declara esto no va, puede llegar, ¿no?, al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional es el que va a señalar. Otra cosa que resulta importante entre las características, ¿no?, cuando hablamos de la jurisprudencia constitucional, tiene que ser necesariamente la sentencia, las diversas resoluciones del supremo intérprete de la Constitución. Son sus decisiones. Y es el supremo intérprete de la Constitución. Y esa interpretación no puede ser antojadiza. Esa interpretación no puede ser una interpretación simplemente por el hecho de que nos parece, no. Debe seguir determinados cánones. Para ello, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, se han desarrollado los principios de interpretación constitucional, que de ninguna manera son similares a los principios de interpretación legal. Cuando hablamos de la interpretación constitucional, el tribunal lo ha desarrollado en un precedente, el precedente 58-54 del año 2005, el caso Pedro Andrés Lizana Puelles. En Pedro Andrés Lizana Puelles, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es establecer, ¿no?, a partir de ahí, a partir de esa
a partir de esa sentencia, los 5 principios de interpretación constitucional que lo estamos compartiendo en la diapositiva. El principio de unidad de la Constitución. No se puede interpretar un artículo de una manera aislada, no. Se tiene que interpretar de una manera sistemática. Segundo lugar, el principio de concordancia práctica. Muchas veces podemos encontrar 2 artículos en la Constitución que al parecer son antinómicos. Eso es imposible. No puede haber un desacuerdo entre los artículos de la Constitución. La interpretación tiene que buscar la concordancia práctica. En tercer lugar, el principio de corrección funcional. Es decir, el intérprete de la Constitución debe tomar en cuenta cuando se trata, por ejemplo, de casos relacionados con instituciones del Estado que vulneran derechos fundamentales o procesos de control normativo. Entonces debe tomar en cuenta cuáles son las funciones, cuáles son las competencias que le ha habilitado la Constitución a aquel órgano. Siempre se tiene que partir de aquello, de la corrección funcional. En cuarto lugar, otro principio constitucional es de función integradora. Ya hemos dicho, la Constitución es incompleta, la Constitución es imprecisa. Entonces debe tener esto que se conoce bajo el nombre de función integradora, es decir, al interpretar tiene que llenar esas lagunas, tiene que cubrir esos vacíos. Integrar es el término jurídico que se llama completar. Y si hay una norma que necesita que se complete, que se necesita que se concrete, esa norma es la Constitución. Y por último, el de fuerza normativa de la Constitución. Es decir, no se puede decir, ya, esto dijo el Tribunal Constitucional, y entonces, como no es un precedente vinculante, no lo acato. No, porque al ser el supremo intérprete, la interpretación es normativa. De ahí es que viene la gran preocupación que se tiene acerca de los límites que debe tener el Tribunal Constitucional. Porque si es el que tiene la última palabra, alguien puede preguntar, ¿y qué pasa si hay un extravío conceptual? ¿Y qué pasa si hay un error en su razonamiento? Eso se va a perpetuar, eso se va a generalizar. Entonces allí es este gran desafío que se tiene para que el Tribunal Constitucional pueda tener aquella característica denominada self-restraint, que no es otra cosa que el autocontrol, que el Tribunal Constitucional revise sus decisiones, revise su argumentación, que no se aleje del texto constitucional. Es supremo intérprete de la Constitución. No es que sus magistrados sean supremos intérpretes nada más, no, de la Constitución. Les guste o no les guste, el punto de partida, el punto de llegada, el alfa y el omega del derecho es la Constitución. Entonces, estos principios constitucionales tener. Por eso es importante que identifiquemos que la jurisprudencia constitucional son las decisiones del Tribunal Constitucional. Y a partir de allí, repito, al no tener ese control, es propio que el poder del Tribunal Constitucional se desborde. Es propio que el poder del Tribunal Constitucional vaya extendiéndose más. Y es allí donde viene uno de los principios más discutidos, más debatidos. Acá hay numerosísimos temas de tesis, que es lo que el Tribunal Constitucional ha denominado el principio de autonomía procesal. ¿Y por qué digo que es uno de los más debatidos? Porque ni por asomo aparece en la Constitución. O sea, si alguien puede decir, mira, de la Constitución, de este artículo, de este párrafo, si tú lo interpretas de esta manera, si tú te pones para acá y lo ves de acá y lo interpretas así, te dice que puede surgir el principio de autonomía procesal. No es así, doctores. No lo señala de esa manera. En ningún momento la Constitución, pero ni por asomo, señala que el Tribunal Constitucional puede ser un ente legislador. Le señala la función de control. Como dice el gran jurista brasileño, el gran jurista gaúcho de Porto Alegre, Lenio Luis Strueck, dice que las Supremas Cortes o los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales, él dice, nadie discute que tengan la última palabra. Nos guste o no nos guste, sus decisiones se acatan, tienen la última palabra. Pero de ninguna manera tienen la primera palabra, no pueden legislar. Y sin embargo el Tribunal Constitucional
ha declarado que de interpretación del Código Procesal Constitucional, de interpretar su propia ley orgánica como supremo intérprete de la Constitución, puede surgir un denominado principio de autonomía procesal. ¿Qué es el principio de autonomía procesal? Es una institución tomada de Alemania, del derecho administrativo, que luego lo han tomado los tribunales constitucionales del mundo y, claro, el peruano entre ellos, que consiste en la potestad, atención, la potestad que tiene el Tribunal Constitucional para crear normas procesales, más allá de lo que señala el Código Procesal Constitucional, de crear normas procesales con una sola condición: el favorecimiento de los derechos fundamentales. De tal manera que, si acá tenemos el Tribunal Constitucional es el mecánico, el Código Procesal Constitucional es la caja de herramientas que tiene el mecánico, y ante la llegada, digamos, de un automóvil y que para el desperfecto no le alcance con la caja de herramientas, lo que debiera hacer el Tribunal Constitucional es lo que hace todo mecánico. Va a la estación, va donde venden piezas mecánicas y entonces las compra, las pide que el propietario del automóvil las adquiera. No. El principio de autonomía procesal hace que el mismo mecánico que tiene su caja de herramientas también tiene su propio torno, y con ese torno puede fabricar las herramientas sin comprarlas en la tienda donde puede adquirirlas o donde pide que le produzcan. Es decir, en vez de decir en esta sentencia, excepcionalmente voy a aplicar esta figura, pero como no está en el Código Procesal Constitucional, le pido al Congreso que regule esta figura. Le doy 6 meses para que los casos posteriores se pueda tener una base legal. No hace eso. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Crea la figura. A esto se llama autonomía procesal. Y ese principio de autonomía procesal ha dado a luz, ha podido parir una cantidad de jurisprudencia constitucional importantísima, que es a su vez la que más se tiene que conocer. ¿Y por qué se tiene que conocer más? Porque justamente se trata de una jurisprudencia que crea una norma. Está creando una ley sin ser un órgano legislativo. Ya en el estudio, ya en el trabajo que desarrollamos día a día en EGACAL, ¿no?, hemos encontrado que la autonomía procesal puede ser de 3 tipos. Una autonomía procesal ampliativa, una autonomía procesal creativa y una autonomía procesal correctiva, siempre tomando como parámetro la caja de herramientas. ¿Cuál es la caja de herramientas? El Código Procesal Constitucional. Siempre tomando como parámetro el Código Procesal Constitucional se desarrolla esto. Entonces, ¿cuándo es ampliativa? Cuando la figura aparece en el Código Procesal Constitucional. Voy a dejar de compartir un ratito para que no sea muy monótono y podamos entendernos acá. Entonces, ¿cuándo estamos ante un caso de una autonomía procesal ampliativa? Cuando la figura aparece en el Código Procesal Constitucional, pero no está desarrollada. Por ejemplo, la figura del precedente. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? En su jurisprudencia desarrolla el precedente. ¿Cuáles son los supuestos en que se da un precedente? ¿Cuántos votos se necesitan para un precedente? ¿Cuándo es que se da el overruling o el cambio del precedente? Es decir, lo va completando. Si ustedes me preguntan, ¿no?, si eso es constitucional, uno comienza a analizar y dice, a ver, si es el supremo intérprete de la Constitución, es el supremo intérprete del Código Procesal Constitucional. El que puede lo más, puede lo menos, principio universal del derecho. Y entonces que al interpretar existe una institución, pero que el legislador no la ha desarrollado, y entonces el tribunal, a base de su interpretación, la desarrolla, hasta ahí me parece, doctores, que es absolutamente regular y es constitucional. Segundo, el principio de autonomía procesal creativa. Es decir, la figura no está en el Código Procesal Constitucional. Y repito, lejos el tribunal de pedir al Congreso que cree esa institución, el mismo Tribunal Constitucional lo va a crear. Por ejemplo, la conversión de los procesos constitucionales. Es decir, que tú puedas presentar una demanda de habeas corpus y que luego el tribunal vea que efectivamente
tú estás demostrando que hay la vulneración de un derecho, pero no está protegido por el habeas corpus, porque no está ligado a la libertad personal, sino es un derecho que más bien está ligado al amparo. Pero que si te declara improcedente tu demanda y lo regresa de nuevo para que vuelvas a presentar la demanda, ha pasado mucho tiempo. Y entonces si ve que hay la necesidad de una tutela urgente, convierte. Se llama la conversión de los procesos constitucionales. Alguien podría decir, oye Guido, pero eso está muy bien. Claro, como finalidad, como objetivo, está bien, nadie discute eso. Lo que se está discutiendo es el procedimiento. Alguien ve, Guido, estamos logrando la eficacia de los derechos fundamentales. Si es así, este es un método maquiavélico. Es decir, el fin justifica los medios. Como el fin es bueno, la protección de los derechos fundamentales, no importa los medios que utilicen. Y eso fue el lema de las dictaduras. Todas las dictaduras, Julio César, Napoleón, las dictaduras que hemos tenido aquí en Latinoamérica y a nivel nacional, al saberse que no tenían legitimidad jurídica, comienzan a tener legitimidad social, con una serie de normas populistas. Entonces, caramba, qué bien. Y eso no es, en un Estado constitucional de derecho hay reglas establecidas. No se pueden cambiar las reglas por una urgencia, no se pueden cambiar las reglas a mitad del desarrollo. Son reglas de convivencia. Y por último, de nuevo entonces, autonomía procesal ampliativa, autonomía procesal creativa, autonomía procesal correctiva, que ya viene a ser, ¿no? Digamos, la mayor muestra, ¿no?, de que el Tribunal Constitucional es un legislador. Es decir, algo que está regulado en el Código Procesal Constitucional y el Tribunal Constitucional advierte que no es así, que al interpretar la Constitución lo que está regulado en el Código no representa, no es fiel a esa interpretación. Si es que es así, entonces el tribunal, lejos de pedirle al Congreso que cambie ese artículo de la norma, el tribunal con su jurisprudencia deroga esa parte del código. Autonomía procesal correctiva, como lo hizo, por ejemplo, con la prohibición del amparo contra amparo. El Tribunal Constitucional señaló que sí, que era posible el amparo contra amparo en el precedente 4853 del año 2004, el caso Dirección Regional de Pesquería de la Libertad. Y hasta el día de hoy, fíjense el desorden que esto, el riesgo que se puede tener. Ustedes compran un código procesal constitucional, bueno, hasta antes del nuevo código, compraban el código y decía ahí, no procede un proceso constitucional contra otro proceso constitucional. Y es que, claro, son derogaciones tácitas, no son derogaciones expresas. El tribunal lo ha derogado, pero en el código no aparece como derogación. Son vicisitudes que tiene la jurisprudencia constitucional. Pero repito, no olvidemos, cuando nos referimos a jurisprudencia constitucional, a lo que nos estamos refiriendo, ¿qué cosa es? Nos estamos refiriendo a el producto jurisprudencial, las sentencias que saca el Tribunal Constitucional.